Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias. Bienvenidos al ciclo de charlas. En el día de hoy, bueno, nos acompaña el licenciado Daniel Balsangiacomo, de Dev Consultora de Marketing y Negocios, especialista en empresas de familia. Así que bueno, hoy nos va a hablar sobre el tema del tratamiento de los conflictos familiares. Así que bueno, muchas gracias a todos. Estas charlas siempre quedan grabadas en el canal oficial de la Municipalidad. Así que bueno, les agradezco en nombre de la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación. Y bueno, Daniel, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ante todo agradecer a la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación del municipio, que me ha invitado nuevamente a este ciclo de charlas abiertas que lleva adelante con la comunidad de Mar del Plata. Y a todos los que están presentes esta tarde acá del otro lado de la cámara, para escuchar sobre esta temática de empresas de familia, en especial sobre lo que vamos a hablar hoy, que son los conflictos en las empresas familiares. Cómo abordarlos y cómo tratarlos. Yo quisiera, vamos a ver acá, yo quisiera, bueno, primero hacer un recorrido de lo que va a ser la charla de hoy, la presentación. Primero vamos a ver un poco sobre la dinámica de los conflictos, sobre qué manera vamos a abordar los conflictos en las empresas de familia. Después vamos a pasarlo por la importancia y el impacto que tienen los conflictos en las empresas familiares. Los conflictos están presentes en todo tipo de organización, familiar y no familiar, pero a diferencia de una empresa no familiar, los conflictos no solamente pueden ser fuentes potenciales de disolución de negocios, sino también de destrucción de vínculos familiares. De ahí la importancia de abordarlos con tiempo, ¿no? y evitar que esos conflictos vayan desarrollándose y terminen en una crisis. Luego vamos a ver los métodos de resolución, de qué manera abordarlos para solucionar los conflictos. Vamos a pasar a analizar la raíz de los conflictos que son persistentes y serios en las empresas familiares. Y vamos a ir finalizando un poco viendo las reglas de oro para evitar que los conflictos se desenvuelvan en el contexto familiar y empresario. Los conflictos tienen dos dimensiones distintas. Nosotros vamos a abordar en el día de hoy una de esas dimensiones, que son los conflictos interpersonales. Los conflictos pueden ser individuales o interpersonales. Los individuales, que también se encuentran en las empresas de familia, se pueden ver, por ejemplo, cuando un hijo, digamos, en la transición de la adolescencia y la adultez, decide o no sabe si quiere ingresar a la empresa de familia a trabajar o seguir sus propios objetivos, ¿no? Su propio desarrollo profesional. O tal vez en una empresa de familia, que es una sociedad de hermanos, en un momento determinado, alguno de los hermanos decide irse de la empresa de familia. Bueno, esos son conflictos individuales. Hoy trataremos los interpersonales, que tienen que ver, como muestra también en esta imagen, los conflictos que se generan entre dos personas, entre grupos de personas o entre grupos de empresas. Porque se llega al caso que a veces las empresas familiares tienen un desarrollo tal del negocio y de la familia, que luego las ramas familiares se van haciendo cargo de distintas unidades de negocios, y esas unidades de negocios van teniendo su propia impronta cultural, que pueden chocar dentro de la empresa familiar, dentro de esas unidades de negocios, y generarse conflictos entre empresas. Pero lo más habitual y lo más común son los conflictos entre dos personas o entre grupos de personas, que es lo que vamos a tratar hoy. Y generalmente estos conflictos derivan de comunicaciones interpersonales que son deficientes. O porque se dicen palabras de más, o porque se dicen palabras de menos, o porque no se realizan las peticiones, o sea, los pedidos de manera correcta, o porque no se transmiten los sentimientos o se expresan las necesidades que tenemos, o no se utilizan los canales de comunicación adecuados. Esto se ve mucho post pandemia, o durante la pandemia, que generó que todo, o sea,
este desarrollo de la tecnología y de la innovación tecnológica que nos ha venido para solucionarnos, digamos, la vida a todos nosotros, si no sabemos utilizar los canales de comunicación correctamente, pueden ser bases de conflicto también. Lo vemos a veces con los WhatsApp. Uno mismo, cuando llegan los WhatsApp, a veces miramos el teléfono y nos fijamos si está visto o no está visto el mensaje y empiezan los prejuicios, no le interesa lo que estoy diciendo, ¿por qué no me contesta? Bueno, lo mismo pasa en las empresas. Entonces hay temas en los negocios que no deben ser utilizados por esos tipos de canales, sino por otros, que también lo vamos a ir viendo en el día de hoy. Y esta imagen también muestra un poco, en los conflictos que son interpersonales, un poco la dinámica del juego y del querer resolver esos tipos de conflictos, ¿no? Que generalmente en una primera instancia es esa dinámica de ganar-perder, o de suma cero. Yo tengo una posición distinta al otro y trato de tirar de esa soga y ganar en mi posición en el conflicto. La idea es ir cambiando, ir mutando de esta percepción, de esta forma de encarar los conflictos de método posicional a un método de principios que vamos a ir viendo cómo desarrollar. Generalmente sucede que las empresas están a veces estos problemas que se generan de palabras de más, palabras de menos, de comunicaciones, de medios de comunicación o de canales mal utilizados, que hace de que no se genere una atmósfera, digamos, de cordialidad dentro de la empresa familiar. Y llega un punto que eso a veces quita hasta las ganas de estar en la empresa, ¿no? o la falta de compromiso en la empresa. Y llega al punto a veces hasta que hay integrantes que no se toleran, y hay situaciones en donde hay realmente una angustia personal en algunos integrantes familiares muy grandes, porque no se puede expresar los sentimientos, no se puede expresar las necesidades, porque no está esa atmósfera adecuada para poder hacerlo. No está ese diálogo abierto para poder hacerlo. Y se generan sentimientos de angustia. Que eso repercute no solamente en las relaciones, sino también en los costos ocultos que genera la empresa familiar, porque uno, en la función que tiene, no la desarrolla como corresponde. Hay muchas definiciones, de conflictos interpersonales. Yo traigo esta que me pareció una de las más adecuadas, que es donde se generan situaciones en donde dos o más personas perciben mutuamente que tienen diferentes percepciones de la realidad. Y acá resalto la palabra percepción. Yo les voy a pedir a ustedes que se desmuteen un segundo y que me digan a primera vista qué es lo que ven de la imagen que yo les voy a pasar ahora. Los escucho. Si alguien quiere decir qué es lo que ve de esta imagen. Buenas. Yo para mí veo una señora mirando hacia su derecha. Bien. ¿Hay otro que vea? Sí, veo una mujer grande. Una persona de edad avanzada, una persona mayor. Bien. Sí, de edad avanzada con un tapado de piel. Bueno, buenísimo. Bueno, ambos todos tienen razón. Es correcto lo que dicen. Esta imagen tiene más de 100 años. Esta imagen fue hecha por un dibujante inglés en el año 1915 para una revista estadounidense, la primera revista estadounidense Punk se llamaba, que era la primera revista de humor en Estados Unidos y de caricaturas. Y esta imagen la traigo en esta charla de hoy, porque nosotros solemos hablar de las cosas en función de cómo las observamos o cómo las percibimos. Y poder entender que los demás perciben las cosas de una manera distinta, nos posibilita a nosotros abrir y comprender mejor los conflictos. Y ya salir de esa idea de yo ver las cosas como son, a yo no veo las cosas como son, sino como yo las percibo o como yo las observo.
y pasar de eso de que yo tengo la única verdad, que a veces se ve cuando uno toma una posición en un conflicto, a yo no tengo la única verdad. Los conflictos son parte inevitable de la vida de todos nosotros y de todas las empresas. Siempre van a existir los conflictos. Los conflictos hay que abordarlos, no hay que evitarlos. No, o sea, no hay que ignorarlos. Vamos a ver cómo evitarlos en las empresas de familia. Y nos afecta a todos. Yo les voy a traer una frase de un expresidente de los Estados Unidos, de Ronald Reagan, que decía que la paz no es ausencia de conflictos, es la capacidad para manejar los conflictos por medios pacíficos. O sea, siempre el conflicto va a estar presente, va a aparecer en algún momento. Dependerá de nosotros, de cómo lo abordemos, de que esos conflictos sean, o sea, nos generen la posibilidad de bienestar personal y de crecimiento, o que sean destructivos en las relaciones interpersonales. Por eso que los conflictos no son ni positivos ni negativos, ni buenos ni malos. Depende cómo nosotros los encaremos, de manera propositiva o destructiva, el efecto que generen las relaciones personales en la empresa familiar. Ahora, siguiendo este camino que yo les tracé al principio, para entender el impacto que los conflictos generan en la empresa de familia, vamos a ver por qué las empresas familiares no sobreviven de su traspaso generacional. Miren, tanto a nivel local en Mar del Plata, a nivel nacional en nuestro país, a nivel regional o a nivel mundial, las empresas de familia representan porcentaje más, porcentaje menos, entre un 70 y un 80% del entretejido empresarial. Es un número muy grande. Hay países, en el caso de Chile, que representan un 90% de su entretejido empresarial, en el caso de Brasil un 85%, en la República Argentina, a pesar que no tenemos datos oficiales, pero sí hay trabajos realizados por algunas instituciones privadas, que tienen que ver con la temática de empresas de familia, o algunas universidades en la República Argentina, aquí en Mar del Plata, en la provincia de Córdoba, oscilan entre un 77 y un 79% las empresas de familia, ¿no? del tejido empresarial. Un número muy grande. A su vez representan, digamos, el nivel más grande de generación de empleo a nivel mundial. Las empresas de familia son las que más empleo generan en el mundo y los que más aportan el PBI. Aportan cerca del 60% del PBI mundial. Son números realmente que cuando uno toma conciencia de la importancia que tiene, realmente es muy grande. Pero a pesar de esto, tienen una alta tasa de mortalidad. Una muy alta tasa de mortalidad. Se calcula que alrededor de un 30% de las empresas que se llaman de primera generación, las empresas que se denominan de propietario controlador, apenas un 30% logra sobrevivir al traspaso generacional, o sea, logra entregar a la siguiente generación ese legado familiar, ¿no? Esa empresa. Tan solo un 12% logra sobrevivir al traspaso en la segunda generación, que es la que se denomina la generación de sociedad de hermanos. Y tan solo un 3% logra sobrevivir al traspaso generacional la tercera generación de empresa familiar, la que se denomina la de consorcio de primos, o sea, los nietos de ese fundador de la empresa que creó la empresa familiar, ¿no es cierto? Y cuando uno analiza las principales causas del fracaso de las empresas familiares, y ahí viene el tema que estamos tratando hoy, el impacto que tienen los conflictos en las empresas de familia, vamos a ver que están los cambios en la industria, como uno de los principales causas. El concepto de cambio en este siglo, en estos últimos 22 años, no es el mismo concepto de cambio del siglo pasado. El cambio hoy
es un concepto que es omnipresente, es un concepto que es constante y es un concepto que es escalable. Es omnipresente el cambio porque se encuentra al mismo tiempo en distintas industrias y en distintos puestos de trabajo, que los afecta de manera distinta. Es constante, porque permanentemente los cambios vienen de la mano de la digitalización y de las nuevas tecnologías, y los cambios se hacen en el tiempo mucho más rápido, y son escalables porque el impacto que genera cada cambio que se realiza es más alto, es más fuerte. Entonces las empresas de familia que no se supieron adaptar al cambio, y más en este siglo, han sido motivo de fracaso. Empresas que se han quedado con esa manera de hacer las cosas como se hacían tradicionalmente y que no se arriesgaron a innovar. Y en realidad las empresas familiares pueden innovar manteniendo su ADN y que eso le permita adaptarse a los cambios y poder seguir estando en los mercados. Otro de las causas puede estar dado por las pérdidas de oportunidades. Esto ya más relacionado con la dinámica competitiva en donde se encuentra cada empresa de familia, ¿no? Y con la evolución del ciclo de vida del producto o servicio que está ofreciendo, o de la evolución del ciclo de vida de la industria en donde pertenece la empresa familiar. Pero también es una de las causas de fracaso. Luego tenemos los desafíos impredecibles. Bueno, esto, qué mejor ejemplo que lo que tuvimos a partir del año 2020 con la pandemia del COVID. Desafío que ninguna empresa tenía prevista y que hizo que muchas empresas cerraran, desaparecieran, o tuvieran que cambiar, tuvieran que transformarse. Estos desafíos impredecibles que según los expertos, los que saben, cada vez se van a ir desarrollando y van a ir apareciendo de manera más rápida en el tiempo, ha puesto sobre la mesa la importancia para las pymes familiares de llevar adelante una planificación estratégica de manera formal. Son muy pocas pymes familiares, en la actualidad menos del 10% se calcula en la Argentina, que desarrollan una planificación estratégica de manera formal. Llevan adelante estrategias, pero de manera informal. Otra de las causas puede ser las malas administraciones, puede ser la disminución de la toma de riesgos. Esto tiene que ver un poco también con la evolución del ciclo biológico, ¿no?, que tenemos todos nosotros. Las personas jóvenes y las personas más grandes son más adversas a la toma de riesgos, y las personas en una edad mediana, generalmente los que desarrollan, los nuevos emprendedores, están en una edad que tienen una adversión mucho menor al riesgo. Esto, que es, digamos, una característica y una fortaleza de la empresa familiar, porque una de las grandes fortalezas es la estabilidad cultural de la empresa familiar. Y la estabilidad cultural de la empresa familiar está dada, en cierta medida, porque la persona que lidera la empresa de familia está mucho tiempo en esa función. Entonces, eso hace la estabilidad. Pero en la medida que hace la estabilidad, también puede desembocar en una debilidad de la empresa familiar cuando esa adversión a los riesgos funciona como un ancla para tomar decisiones que tienen que ser con desarrollar nuevos negocios, oportunidades que uno puede aprovechar, y que por un tema de adversión al riesgo, esa persona a los 65 años, a los 60 años, no lo realiza. Esa también puede ser una de las causas de fracaso. La pérdida de interés por parte de la familia, que hace que tal vez no se encuentre sucesores en la próxima generación para seguir adelante con el legado familiar. Los talentos inadecuados. Familia y empresa son dos mundos completamente distintos, con expectativas distintas, con valores distintos. Entonces, muchas veces sucede que
la igualdad, que es un valor que está presente en la familia, la igualdad y la posibilidad de derechos para todos iguales, no es lo mismo que tiene que estar presente en la empresa, donde la empresa lo que tiene que prevalecer es la meritocracia. Es el cambio, no es la estabilidad como es en la familia. Entonces, a veces sucede que, siguiendo con esa lógica, a veces hay talentos inadecuados, hay personas que tal vez no tienen las capacidades técnicas para llevar adelante de manera eficaz y eficiente una función importante o clave en la empresa familiar, y que haga que las empresas fracasen, o que tal vez tengan esas cualidades técnicas, esa capacidad profesional para llevarla adelante, pero no tienen las habilidades de liderazgo para estar al frente de esa empresa de familia, que tiene sus propias características, su propia dinámica sistémica, como sistema. Hasta ahí, voy un poquito para atrás, hasta ahí, todas estas causas que yo les he dicho afectan de manera más o menos similar a una empresa que es de familia que a una empresa que no es de familia. Y es verdad. Ahora, estas últimas dos que yo les voy a nombrar ahora, sí tienen un alto impacto en las empresas de familia. Una son los problemas en la sucesión. La sucesión debemos entenderla como un proceso y no como un acto voluntario. Uno por un acto voluntario puede ceder el patrimonio de su empresa, pero no puede ceder la gestión. Entonces, el proceso de sucesión es un proceso que hay que tomarlo como tal, y que se tiene que tomar en el momento adecuado del desarrollo de la empresa y de la familia. Puede ser en muchos momentos, pero lo que sí sabemos, los que asesoramos empresas de familia, que el único momento en el cual no se debe realizar un proceso de sucesión es cuando hay conflictos familiares, que es la última causa de fracaso que yo les estoy exponiendo hoy acá, que hace que las empresas no sobrevivan al traspaso generacional. Y esto tiene que ver por los fuertes lazos emocionales que tienen los conflictos en las empresas de familia, que los hacen distintos. Y para entender un poco esto, yo les traigo acá un modelo que ya lleva 40 años, se llama el modelo de los 3 círculos, fue un modelo desarrollado por la Escuela de Negocios de Harvard, en la ciudad de Boston, en los Estados Unidos, una de las escuelas de negocio más prestigiosas del mundo, que generó un cambio en el paradigma de cómo entender y ver a las empresas de familia. Y cómo entender el tema que estamos tratando hoy, que son los conflictos en las empresas de familia. Este modelo explica a la empresa de familia como un sistema compuesto por 3 subsistemas, que son empresa, familia y propiedad, que están interrelacionados. Y es muy importante que nosotros, los conflictos, los analicemos desde el punto de vista sistémico. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos decisiones en base a la lógica de acción de uno de esos subsistemas, sin tener en cuenta los demás, es muy probable que se desarrolle lo que se llaman hipertrofias en los sistemas familiares. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros entendamos que vamos a solucionar y encarar de solucionar un conflicto teniendo en cuenta, supongamos, el sistema de familia, pero ese conflicto se desarrolla en la empresa y siga creciendo la empresa. Y después, al mediano o largo plazo, ese problema se traslada a la familia y a la propiedad. Un ejemplo de eso puede ser, por ejemplo, en las empresas de familia, las políticas de dividendos, que es muy común. Las políticas de dividendos, si se toman en base a la lógica de acción de la familia, sin tener en cuenta la empresa, y esa lógica de acción de la familia tiene que ver con que la política de dividendos debería de satisfacer las necesidades de todos por igual,
es muy probable que al mediano o largo plazo no genere un crecimiento sano financiero de la empresa. Solucionamos el conflicto desde el punto de vista de la familia, pero se sigue desarrollando la empresa. Y a la larga ese problema de financiamiento de la empresa, o ese crecimiento no sano de la empresa, va a trasladarse en un problema familiar y en un problema de la propiedad. Yo les voy a pedir ahora a ustedes que saquen un poco la imaginación y piensen en sus empresas de familia como en una travesía. Y en esa travesía, como la imagen del barco, que se puede hacer por momentos en mares calmos, por momentos en mares no calmos o tormentosos, lo que inevitablemente vamos sí a tener, pues ya lo vimos en las filminas anteriores, es que nos vamos a encontrar con los conflictos, porque los conflictos van a estar. Y nosotros si vemos los conflictos y los intentamos comprenderlo solamente desde un significado que es superficial, como un iceberg, uno ve el iceberg y ve la punta del iceberg, es el significado superficial que tenemos del conflicto, y esto tiene que ver con los factores cognitivos, con la exposición de cada una de las partes, y tratamos de abordar la solución del conflicto mediante este significado superficial, lo que vamos a lograr es hacer una negociación de ganar y perder, esa negociación de suma cero, porque lo que se va a intentar es solamente imponer la voluntad de cada una de las partes en la negociación. Como ustedes saben, los icebergs, el 85% de su masa se encuentra por debajo de la superficie del agua. De la misma manera, los conflictos, el potencial y la raíz del conflicto se encuentra por debajo del nivel del agua, y es lo más importante, que tiene que ver con el significado más profundo, que es los factores emocionales. Y ahí ya entran los intereses, las expectativas de cada una de las partes, los deseos, los prejuicios que tenemos y los sentimientos. Y acá lo que teníamos que hacer es pasar de ese método posicional, de ese significado superficial que tenemos del conflicto, a un método de principios, centrándose en los intereses y no en las posiciones. O sea, lo que nosotros deberíamos conectar es identificar los intereses compartidos que tenemos para maximizarlos, los intereses distintos que tenemos para compatibilizarlos y los intereses opuestos para minimizarlos. Pasar de esa posición de qué es lo que quiero yo en el conflicto, a para qué lo quiero, por qué lo quiero, yo y la otra parte, y qué necesidades hay insatisfechas. Siempre detrás de un sentimiento hay una necesidad insatisfecha. Detrás de un momento de ira, de bronca, de alguna emoción, hay una necesidad que está insatisfecha. Y nosotros deberíamos identificarlos. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo hago esto? Esto es muy lindo, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué herramientas tengo yo para hacer eso? Bueno, esto es lo que vamos a ver un poquitito ahora nosotros. Discúlpenme. Nosotros tenemos 3 herramientas individuales que podemos desarrollar para sacar, digamos, ese inconsciente a lo consciente, ese significado inconsciente profundo de los conflictos a lo consciente. Y esas 3 herramientas básicas son la empatía, son la escucha activa y es la asertividad. Es las herramientas que tenemos nosotros, que debemos desarrollar para encarar los conflictos de una manera distinta. Y que sean productivos, o sea, que pasemos de ese ganar-perder a ese ganar-ganar como dinámica de juego.
¿Y qué es la empatía? Yo les voy a pedir a ustedes que se desmuteen un cachito y que me digan qué es lo que ustedes entienden por empatía. Ponerse en la posición del otro, desde el sentimiento. Muy bien, muy bien. Es la comprensión respetuosa de lo que los demás están experimentando. Ahora bien, el ser empático no quiere decir ser compasivo, que a veces se confunde. Ser empático es escuchar lo que la otra persona siente y lo que le está pasando. Ahora bien, muchas veces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Damos nuestra opinión cuando no se nos pide, decimos lo que nosotros pensamos cuando no se nos pide, en vez de intentar comprender lo que la otra persona está sintiendo. Y eso se hace escuchando con todo nuestro ser, o sea, con todos nuestros sentidos. Ustedes saben que apenas nosotros comunicamos un 35% con nuestro lenguaje verbal. Un 65% es nuestro lenguaje no verbal. La segunda herramienta es la escucha activa. Escuchar, mejor dicho, hablar, la comunicación, tiene dos componentes. Uno es hablar y el otro es escuchar. Erróneamente se piensa, a veces, que si uno habla muy bien, eso es, digamos, garantía para ser escuchado. Y no es así. Escuchar es la parte pasiva de la comunicación, pero no por ser la parte pasiva la menos importante, es la más importante. Escuchar no es oír. Oír es un fenómeno biológico que tienen las especies animales, que es gatillado por cualquier perturbación que se genera en el medio ambiente. Ahora, escuchar requiere de oír, pero también requiere de que nosotros interpretemos lo que oímos. O sea, que, digamos, interpretemos lo que la otra persona está diciendo. Y la escucha activa, para que se pueda generar, requiere de un respeto mutuo, requiere de validar la palabra del otro, darle valor a la palabra del otro, y requiere de exponerse a la otra persona. Exponerse de forma abierta a la otra persona quiere decir no sentirse superior a la otra persona cuando está escuchando. Muchas veces cuando el otro habla, uno dice, pero yo sé lo que me va a decir, y yo ya estoy pensando lo que le voy a decir a esta persona. No es así. Uno tiene que escuchar, tiene que validar la palabra, tiene que expresar apertura y tiene que haber respeto. Y la última herramienta, para llevar de ese inconsciente a lo consciente y abordar los conflictos desde un método de principios y no de un método posicional, es la asertividad. Y la asertividad tiene que ver con expresar adecuadamente y de manera directa oposición, o sea, decir no, saber decir no, y afecto, o sea, nuestros sentimientos, respetando los derechos del otro. Ahora yo quiero hacer una aclaración acá, porque expresar de manera directa, que es la asertividad, no es lo mismo que decir hablar sin filtro. El hablar sin filtro es una de las peores toxinas que hay en la comunicación. Nosotros tenemos que hablar de manera directa, respetando los derechos del otro. Eso es la asertividad. Ahora bien, ¿cuáles son las fuentes de conflictos en las empresas de familia? Nosotros hasta acá hemos visto que generalmente devienen de un problema de ineficiencia de la comunicación interpersonal. También viene de la ambigüedad de los roles. Es una característica muy especial en las empresas de familia. ¿Por qué? Porque la misma persona cumple un rol distinto en la familia y en la empresa. Entonces, muchas veces sucede que el padre
cuando tiene que relacionarse o comunicarse con el hijo en el entorno familiar, ¿cómo se comunica? ¿Como padre o como jefe? El hijo con el padre en la empresa, en otro ámbito, en otro sistema. ¿Cómo me relaciono? ¿Como mi papá o como mi jefe? Los hermanos mismos. En la empresa, ¿cómo me relaciono? ¿Como socios? ¿Como iguales? ¿O como nos manejamos en el sistema fraternal en la familia? Donde digamos, prevalecen otros principios sistémicos. Los recursos escasos es otra fuente de conflicto. La incompatibilidad de objetivos y de metas. Por eso es importante trabajar en una visión común en la familia empresaria. Y de compatibilizar los objetivos y las metas. Los sistemas de remuneraciones y recompensas que son pobremente diseñados. Este es un tema para resaltarlo. Muchas veces en las empresas de familia, más cuando el sistema familiar va evolucionando y van ingresando parientes políticos, es muy común que los familiares comparen remuneraciones y recompensas. Y eso sea fuente de conflicto. Por eso que es muy importante que haya criterios con bases sólidas y firmes de cómo realizar un sistema de remuneraciones y recompensas. ¿Por qué? Porque tal vez algunos pueden pensar que la manera más equitativa digamos, de realizar un sistema de remuneración o de sueldos es en función de la cantidad de horas trabajadas en la empresa. Y tal vez otros piensan que la manera más justa es en función a los objetivos fijados y al cumplimiento de esos objetivos. Por eso que es muy importante acordar en eso para evitar que sea fuente de conflicto familiar. Diferencias de poder, diferencias personales y conflictos anteriores no resueltos. Este también es otro tema para resaltarlo, porque nosotros tenemos que entender a los conflictos como un proceso. Un proceso que va evolucionando en la medida que el tiempo se desarrolla. Y a veces hay conflictos que no están resueltos de manera correcta, que realmente son conflictos que son fugaces, que no tienen una retroalimentación, y después quedan ahí como dormidos, ¿no? Y después, más adelante en el tiempo, es como que es una pequeña chispa para que ese conflicto salte, y salte en intensidad, y se empiecen a hacer reproches sobre situaciones anteriores no resueltas. A mí me parece que hay un micrófono abierto por ahí. Bueno, ahora cuando uno analiza, o trata de analizar cuáles son las fuentes, de indagar cuáles son las fuentes de los conflictos que digamos, aparecen en las empresas de familia, que son conflictos persistentes y que son conflictos importantes, generalmente la raíz de muchos de ellos tienen que ver con un problema de sentimiento de falta de respeto. Nosotros tenemos que entender, como yo les dije, familia y empresa son dos mundos distintos, pero que están interconectados. Hay muchos vasos comunicantes entre la familia y la empresa familiar, entre el negocio. Y esos vasos comunicantes, que son verdaderos trigger point o puntos gatillo, son lugares en donde son propicios para que se desencadenen sentimientos de falta de respeto. Por ejemplo, cuando no se reconocen las ideas, las opiniones o las contribuciones de cada uno de los integrantes de la familia. Cuando no se siente cualquiera de los integrantes de la familia apoyados en momentos difíciles o sienten realmente insensibilidad o falta de empatía, lo que estuvimos hablando anteriormente, que tiene que ver con la comunicación, ¿no?
cuando los aportes realizados por algún integrante de la familia no es recíproco. Esto tiene que ver con un principio sistémico de equilibrio de dar y recibir. Todas las relaciones se basan en ese principio, el principio de dar y recibir. Salvo, si hay alguna persona, los psicólogos lo saben mucho mejor, salvo las relaciones parentales. La relación parental es la única relación que no se basa en ese principio de equilibrio de dar y recibir. ¿Por qué? Porque los hijos reciben, o los padres dan a los hijos, sin recibir nada. Y los hijos van a compensar eso el día de mañana con sus hijos o con la sociedad. Por eso es muy importante ese equilibrio. Perdón, se cortó el audio. ¿Se cortó el audio? Ahí está. Ahí ¿Me está. escuchan? Está. Sí, perfecto. Bien. Ahora bien, ¿qué es lo importante de esto? Nosotros, todos en algún momento podemos ser irrespetuosos con los demás, en la empresa. Todos. Lo importante es identificar ese momento y reconocerlo. Si nosotros identificamos y reconocemos, es muy sano para la comunicación. Ahora, eso no es suficiente para evitar que realmente se desencadene un sentimiento de falta de respeto. Para eso es necesario trabajar con la familia y con la empresa para desarrollar una cultura familiar de respeto, para evitar esos sentimientos de falta de respeto que desencadenan después en conflictos que son, digamos, persistentes y que son importantes. ¿Y cómo abordamos el desarrollo de una cultura familiar de respeto? Bueno, eso es una tarea indelegable del líder de la empresa de familia. Construir una cultura familiar de respeto. Y de existir del consejo familiar. El consejo familiar es el órgano de poder más importante que tiene el sistema familiar. Los tres sistemas que hemos visto en esa imagen tienen órganos de poder. En la familia, en el sistema de familia, el órgano más importante de poder es el consejo familiar. Como en la empresa es el directorio. Y como en la propiedad es la asamblea de accionistas. El consejo de familia, en el caso de existir, o el líder de familia, es el que tiene la obligación de llevar adelante esa función, de construir una cultura de respeto. Y, vamos a ver acá, si puedo bajar esto. Bueno, y esta cultura de respeto, y quiero ver si puedo, denme un segundito, sacar esto, que no puedo seguir. Ahí está. Ahí está. Y esa cultura de respeto, que es tarea indelegable del líder de la empresa de familia, se debe realizar monitoreando cuidadosamente las comunicaciones familiares. Y en el caso de que haya algún indicio de confrontación o de diferencias que pueda ir avanzando hacia un conflicto, intervenir cuando es necesario. Y en el caso que no sea necesario, seguir como capitán de barco, navegando en esa travesía de su empresa de familia, pero siempre estando atento de los instrumentos, de la brújula, que son los que dan la información, las alertas tempranas de que algo en la comunicación está fallando.
Aquí es la importancia que tiene un asesor externo en temas de empresas de familia, porque puede ayudar, sin duda, al líder, a los integrantes de la familia, a interpretar estos comandos que tiene el barco, que son los que dan las alertas tempranas, para evitarse después que los conflictos aparezcan y generan problemas serios en la empresa y en la familia. Construir y premiar el comportamiento respetuoso es otra manera para construir la cultura del respeto. Modelos a seguir para imitar, se debe premiar los modelos a seguir. Tenemos que mostrar respeto especialmente cuando hay desacuerdos. Esto es muy importante a veces cuando se hacen las reuniones de directorio, las reuniones de familia, poner criterios, normas de cómo comunicarnos, mirar a la persona que está hablando. Yo realmente a veces he visto cosas en reuniones que hay una persona que está hablando y los demás están con los teléfonos celulares. Y eso es una forma de transmitir un sentimiento de falta de respeto. Hablar en el momento que le corresponde, esperar su tiempo para poder hablar. Son todas normas y reglas que se pueden ir llevando adelante para mostrar especialmente respeto cuando puede aparecer desacuerdos, ¿no? Crear políticas familiares basadas en el respeto. Acá, a veces, cuando las empresas familiares son muy grandes, a veces hasta es necesario desarrollar un código de conducta de familia. Ya finalizando, vamos a ver cuáles son las reglas de oro para evitar los conflictos. Son 5. La primera regla de oro es tratar a la empresa como empresa y a la familia como familia. Los objetivos de una empresa no son los mismos objetivos que la de una familia. Uno tiene que separar y realmente cumplir el rol que tiene en cada uno de los sistemas como corresponde. Como padre de familia en la familia, como líder o jefe de la empresa en la empresa. Anticiparse para evitar las sorpresas. Las sorpresas son el principal enemigo de las empresas familiares. De ahí la importancia de la planificación estratégica, la planificación en la sucesión, la planificación en cómo vamos a tratar los conflictos, y vamos a ver ahora de qué manera se puede hacer. Disponer de estructuras, empresa y familia, ambas, consigue con las estructuras protegerse frente a las amenazas. Las estructuras vimos consejo de familia, directorio, asamblea, son los órganos de poder. Prestar atención a los ritmos de crecimiento, esto es clave. Empresa, familia y propiedad crecen y se desarrollan en el tiempo. Y en realidad, la práctica, la realidad muestra que generalmente crecen de forma sincrónica, no crecen de forma sincrónica. Entonces uno puede prestar atención a esos crecimientos de la familia, de la empresa, de la propiedad, y anticiparse a problemas que pueden llegar a desarrollarse. Y el último tiene que ver con confundir los lazos de afecto con los lazos contractuales. Ahí hay que saber separar y no confundir el amor de familia con la capacidad y la competencia profesional que debe tener cada uno de los integrantes en la empresa. Y ya para ir terminando, que quisiera que se quedaran con estos conceptos, tanto las empresas de familia que son exitosas, como las empresas familiares que no son exitosas, los conflictos, que es un concepto que creo que ya ha quedado claro en la charla de hoy, siempre van a aparecer.
La principal diferencia que hay entre ambas es que las primeras, o sea, las exitosas, tienen mecanismos para resolver los conflictos antes que aparezcan y que generen toxinas en la comunicación familiar. Y esos mecanismos que llevan adelante las empresas exitosas son reglas mínimas de resolución de los conflictos que están explícitas en un protocolo de familia. Ahora yo acá quiero hacer un paréntesis porque el protocolo de familia, que es una herramienta de gestión muy válida para evitar los conflictos y tratarlos y saber de qué manera abordarlos, es un proceso que debe generarse por un consenso. Pero si la familia empresaria no trabaja primero en su protocolo implícito, no las reglas explícitas que se van a volcar en un protocolo familiar, sino su protocolo implícito en cómo se comunica en función a su cultura la familia, es muy difícil que a largo plazo un protocolo familiar tenga éxito. Uno puede desarrollar un protocolo muy lindo, con un muy lindo escudo familiar, un protocolo de 50, 80, 100 páginas, hermoso, pero va a quedar guardado en el tiempo, en el primer cajón del escritorio de una de las oficinas de la empresa de familia. Porque cada uno va a volver a comunicarse y a manejarse como lo hace habitualmente, como lo hacía habitualmente. Por eso que es un proceso que a veces uno tiene, o la familia tiene que aprender a desaprender procesos arraigados en la cultura familiar. Y para finalizar, les quiero pasar este pequeño video. Bueno, por más rentable que sea la empresa de familia, por más exitosa que sea la empresa, por más buena que sea la estrategia que lleva adelante, o eficiente sea el líder, el éxito de la empresa familiar no durará mucho tiempo sin la unidad familiar. Pero una unidad familiar que debe ser aceptando al otro como una persona diferente, legítima y autónoma. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Muy interesante, Daniel. Muy bueno, muy bueno. Claro, sí. Estoy abierto a las preguntas que quieran, si alguno tiene alguna inquietud, alguna duda. Muy específico todo, muy bueno. Tengo acá algunas preguntas. Acá, Daniel, te han hecho alguna consulta en el chat. Hoy, sí, bueno, cuando estabas hablando de riesgos, Mario Chazarreta mencionó se me fue la pantalla, el riesgo de crecimiento. Sí. ¿Dónde está el Mario. chat? Quiero entrar al chat, pero se me cerró. Ahí estamos. Sí. Y después mencionó también el tema cuando estabas hablando de las fuentes de conflictos, que a veces quizá si puede ser una fuente de conflicto el tema de no querer delegar por diferentes motivos, cuando se evita la delegación, cuando no se quiere delegar, quizás, no sé, me imagino el padre de familia que no delega. Bueno, Mario, a ver, muy buenas tus preguntas, interesantes. Lo primero, el riesgo del crecimiento, ¿no? Esa sincronía del crecimiento entre el sistema de propiedad, familia y empresa. Nosotros, es muy importante
que te quedes con esa primera imagen que yo te mostré de los 3 círculos, para entender que la empresa familiar, la complejidad de la empresa familiar tiene que ver con que los 3 sistemas, familia, empresa, propiedad, están relacionados. Pero eso es una foto estática. En realidad a esto se le suma la variable del tiempo, que lo hace más complejo el sistema. Porque en la medida que pasa el tiempo, la empresa se va desarrollando, la familia se va expandiendo y la propiedad va creciendo. Un negocio pasa por distintas fases hasta ser una empresa exitosa. Porque hay un desarrollo del mercado, hay un crecimiento de la empresa, la familia también va pasando de una sociedad, o mejor dicho, la propiedad, va pasando de un propietario controlador a una sociedad de hermanos, un consorcio de primos. De una empresa a nivel familiar puede ser que estén trabajando juntos, que sean nuevos en el negocio, que vayan trabajando en conjunto en la empresa y que después una etapa que van delegando la delegación de la batuta, cuando el líder de la familia va entregando la empresa al sucesor. Ese crecimiento que se da a lo largo del tiempo generalmente es asincrónico. ¿Qué quiere decir? Que a veces la empresa se desarrolla muy rápido. Genera un bienestar económico a todos los integrantes de la familia. Pero ese desarrollo de la empresa, que más en nuestro país, hay variables que nosotros no podemos manejar, que son variables externas, del contexto externo, que los ciclos económicos de nuestro país hacen de que estemos, digamos, en un sub y baja permanente. Llega un momento que ese crecimiento de la empresa, económico, desarrollo, capaz que en un momento se paraliza. Pero se paraliza el crecimiento económico de la empresa, del negocio, no de la familia. Y la familia sigue creciendo, los hijos se casan, ingresan los parientes políticos, entran los familiares, quieren todos trabajar en la empresa tiene que cobijar a todos. Y los problemas de comunicación que quedan ocultos, porque están ocultos, aunque uno a veces piense, por eso es muy importante a veces solicitar un diagnóstico. El diagnóstico comunicacional forma parte de un diagnóstico 360 de la empresa de familia, porque uno a veces dice, pero nosotros no nos peleamos, no discutimos, nos llevamos bárbaro, cenamos todos los domingos en familia, pero llega un momento que ese conflicto está latente, porque hay una comunicación que no es la correcta en la familia. Y como ese negocio no está creciendo, esa empresa no está dando los beneficios que daba antes, ahí empiezan por eso tener en cuenta el crecimiento de la empresa y de la familia, porque ahí empiezan a saltar esos problemas comunicacionales y se expresan como conflictos. No sé si fui claro, Mario. No te escucho. No, está, sí, correcto, está. Yo siempre me quedó una palabra que todas las empresas buscan trascender, ¿no? Que es el que la fundó y quiere trascender, y por todos esos primeros motivos en tu primera presentación que notaste, talento inadecuado, problemas de sucesión, conflictos familiares, no planificar, todo eso y ese no conversar, o está todo bien en la empresa, pero después no se habla. Y bueno, por un lado la parte emocional, como bien decías también, después salta por un lado y eso hace que se caiga y no logre trascender cuando se fue ya el dueño, el titular de la empresa. Y queda todo el grupo joven, ¿no? A eso me quería... Y después tengo un caso también así de gente conocida que no delega en los hijos porque no sé por qué. Porque los ve chicos, falta de confianza, le parece que porque ellos como gente grande dejan a los jóvenes como que tuviesen experiencia, entonces tienen miedo de delegar. Ese miedo, ¿viste? No sé por qué. Pero me ha tocado
estar con jóvenes que me dicen, yo quiero trabajar en el lugar con mi familia, con mi papá, pero vos sabés que no me da lugar, no me da lugar, ¿no? Entonces lo hablan y no lo hablan. Y ahí está todo muy bien en lo que bien dijiste, ¿no? En ese círculo, familia, empresa, es complicado. Es muy complejo. Las empresas de familia es un mundo muy complejo. Sí. Por eso que nosotros lo que tratamos, desde el punto de vista del asesoramiento de procesos, es de ayudar a las familias a encontrar ellos la solución a sus problemas. A veces sucede que es muy común que en las empresas de familia, a veces, si uno lo encara desde el punto de vista de un asesoramiento experto, que puede ser de un conocimiento experto en un tema determinado de empresa, y lo aborda desde esa temática, la solución no se encuentra, porque es un problema sistémico. Y el problema sistémico es verlo a la empresa en su totalidad. Entonces, respecto a lo que vos decías, Mario, que uno a veces ve y es común que pase eso, por eso yo hice hincapié que una de las causas principales del fracaso de la transición generacional de las empresas de familia estaban en las últimas dos. Una era el conflicto, que para mí, bajo mi opinión, es, digamos, el causal más importante de fracaso. Y el otro es la sucesión. Y yo dije que había que verlo como un proceso. ¿Por qué verlo como un proceso? Porque vos bien dijiste recién que hay casos en donde a veces los hijos o los padres no le dan cabida a los hijos para ingresar a la empresa de familia, o los hijos no quieren estar en la empresa familiar. Y esto se ve mucho ahora en este cambio generacional. No quieren participar. Ahora, si nosotros entendemos y comprendemos que la sucesión es un proceso y nadie puede amar lo que no conoce, entonces cuando uno, a veces, por eso la principal responsabilidad lo tienen los líderes de las empresas familiares en el traspaso, y me dicen, ¿cuándo es el proceso? ¿Cuándo comienza? Comienza desde cuando los chicos son chicos en la casa. Porque el chico, cuando ve al padre o a la madre que ingresan a la casa y es conflictos, discusiones, peleas, que problemas en la empresa, entonces ese chico después, cuando va creciendo, no quiere pertenecer en la empresa de familia. Quiere hacer su propio emprendimiento, su propio desarrollo, porque no quiere pasar lo que pasaron los padres, o lo que vivieron los padres cuando él veía cuando era chico. Entonces, digamos, los principales responsables de iniciar ese proceso, digamos, de manera correcta, en la transición, son los propios padres cuando los chicos son chicos. No sé qué otra pregunta más había, Marcelo. Hola, hola. No escucho. Perdón, estaba muteado. Pamela nos pregunta sobre empresas textiles familiares marplatenses, si tenemos información. Está haciendo una tesis de maestría acerca de empresas familiares textiles de Mar del Plata. Entonces, Bien. bueno, me interesa recibir información. Entonces, sí, Pamela, bueno, comunicate, ahí te dejé un WhatsApp y te vinculamos con el área de empresas textiles de la municipalidad. Dale, hola, ¿cómo están? Pamela, ¿cómo te va? Información de esto podés llegar a tener. Hay algunos estudios hechos acá en la Universidad Nacional de Mar del Plata por la Facultad de Ciencias Económicas. Bien. Hace muchos años había hecho unos informes, pero hace poco también, hace unos años atrás, en la participación de empresas de familia en el partido de General Porredón. Como adelanto te puedo decir que textil,
las empresas del puerto, las pesqueras y el sector de servicios hotelero y construcción son las principales, digamos, actividades en donde se encuentran empresas de familia de la ciudad de Mar del Plata. Pero para que tengas una idea, entre el 77 y el 75% digamos, del total del entretejido empresarial en Mar del Plata son empresas de familia. Una parte importante, sin duda, es la empresa textil, la industria textil. Bien, bien, perfecto. Sí, yo ya me recibí en la Universidad de Mar del Plata acá de diseñadora industrial y estoy haciendo una maestría en gestión de la innovación, en diseño, y bueno, mi tema, como yo trabajo en empresas familiares acá en Mar del Plata, mi tema de trabajo iba a ser ese, ¿no? El tema de la incorporación de las nuevas tecnologías en empresas familiares, cómo se dan estos casos, y bueno, cuáles serían las trabas o no con la característica del ser familiar y la gestión y demás. Así que bueno, después les voy a escribir para pedirle algunos datos más estadísticos de qué cantidad de empresas, haciendo el recorte acá en Mar del Plata, ¿no? Bueno, y obviamente cuando la termine y la vaya a entregar, los invito a que participen y les comparto toda la investigación. Todos los éxitos. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Pamela. Gracias, gracias. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más para Daniel. Brillante, Daniel, muchísimas gracias, clarísimo, muy didáctico, como siempre. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos. Espero que les haya servido. Es un tema muy complejo. Esto es un pantallazo. Yo quiero que se queden con esta idea de que debemos desarrollar herramientas para mejorar nuestra comunicación. La comunicación en la empresa de familia es clave, es primordial. Y a veces se necesita de asesores externos para un poco encauzar y ver de qué manera podemos mejorar esta comunicación y que después no se generen a futuro problemas que, les vuelvo a repetir, a diferencia de una empresa no familiar, los conflictos en este tipo de empresas es, digamos, mucho más difícil de abordarlo, porque después llega un momento que los conflictos, como son un proceso que avanza en el tiempo, llegan a un nivel tal que ya no existe la comunicación y se dañan mucho las relaciones interpersonales. Y después ya hay familias, yo les puedo asegurar, hay familias que después no se hablan. Mire, al que les interesa esta temática, yo les dejo dos temas, dos casos, que lo pueden buscar fácilmente, si lo googlean lo pueden buscar. Dos casos que tienen que ver con el tema de conflictos de familia. Uno llegó, hace no mucho tiempo, a la pantalla grande del cine, que es la historia del Imperio Gucci, la familia Gucci. Y el otro, que es todavía más increíble todavía, es la familia Dassler. La familia Dassler, que tal vez por ese apellido ustedes no sepan quiénes son, fue una empresa en el año 1915, que se fundó en Alemania, que venía, digamos, de una segunda generación, porque el padre había sido zapatero, y crearon una sociedad de hermanos, los hermanos Dassler, que crearon una empresa de zapatillas, una fábrica de zapatillas. Y los conflictos familiares entre hermanos escaló a tal nivel, y no se los quiero hacer muy largo, porque es una historia muy interesante y prefiero que ustedes lo busquen y lo lean y lo vean, escaló a tal nivel que no solamente terminó con la separación y la disolución de la empresa, sino que, digamos, destruyó los vínculos familiares, sino que esa rivalidad se trasladó a la segunda generación, a sus hijos, y más todavía, separó la opinión pública de una ciudad de Alemania, de la ciudad de Baviera, en el sudeste de Alemania. Separó, estaban dos empresas a 500 metros de distancia, separados por un río, con dos hermanos que crearon dos empresas distintas. Uno se llamaba Adam Dassler
y la empresa que creó fue Adidas. Y el otro hermano creó Puma. Y fue las dos empresas del mundo del deporte más renombradas, hasta que apareció después Nike, que apareció después Reebok, y fue una lucha encarnizada por no saber manejar los conflictos. Así que bueno. Daniel, yo te quería consultar, si alguien Sí. se quiere contactar con vos, hacerte alguna pregunta. Ahí yo les dejé, creo que la última filmina estaba, bueno, contacto@devconsultora.com.ar, y si no, bueno, en la página web www.devconsultora.com.ar. Bien, A hay una disposición cuando se pregunta. quieran contactar. Hay una pregunta más, acá hay una pregunta más. Yo también, bueno, ahí les dejo un WhatsApp de la Secretaría de Desarrollo Productivo. Lo mismo, si se quieren comunicar con Daniel, nos escriben Exacto. y les Sí, sí, hacemos sí. el vínculo. Y ahí está el link donde queda grabada la charla de Daniel y todas las charlas anteriores. La próxima charla creo que es en 15 días sobre robótica en procesos industriales. Daniel, hay una pregunta más de Vanessa, que te pregunta, ¿cómo se arma un protocolo familiar? ¿Hay bases para guiarse? Sí, Vanessa. Vanessa. El protocolo familiar, es un traje a medida, porque cada empresa de familia es distinta. Entonces, puede haber formatos, podés encontrar formatos de cómo hacer un protocolo de familia, pero lo importante no es el protocolo, es el proceso para llevar adelante el protocolo. Por eso yo hice hincapié en decir que es un conjunto de reglas explícitas que se vuelcan en un protocolo, que aparte tiene otras reglas, no solamente el manejo de los conflictos. Pero son reglas explícitas, que uno las puede escribir, puede quedar muy bonito, uno puede diseñar unos protocolos bárbaros, fantásticos, pero el tema es el proceso. Un protocolo se logra con consensos, y para lograr los consensos tiene que haber una comunicación franca y abierta, donde decir no a algo no tenga un costo emocional y se pueda decir de manera transparente, sin lastimar ni sentirse lastimado, sin sentir culpa ni lastimar al otro. Entonces es un proceso, y es la culminación de ese proceso, el desarrollo de un protocolo, que a veces puede estar escrito, y a veces las familias la llevan adelante y no está escrito, después se escribe. Pero sí hay modelos de desarrollo de protocolo, pero dependerá de cada familia lo que va dentro del protocolo. No sé si te fui claro en la pregunta. Bien. Bueno. No sé si Vanessa, si escuchaste la respuesta. Y dice que sí, que sí. Listo, Vanessa. Bueno, perfecto. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra consulta, si no ya nos vamos despidiendo. Daniel, muchísimas gracias por tu predisposición de siempre. No, por favor, y espero que le haya servido a todos los que han participado en esta charla, y bueno, a disposición de cualquiera de ellos, en el caso que necesiten alguna consulta. Bueno, y seguramente se va a dar para una tercera charla todavía, porque siempre da para mucho de que hablar el tema de empresas de familia. Las empresas de familia realmente, y por suerte, esto es una temática que en el mundo, en muchos lugares del mundo, está muy bien trabajada y muy bien desarrollada, en España, en Estados Unidos, en Brasil mismo. Y en Argentina de a poco estamos tratando de llegar a las pymes familiares, para, ayudarlas a comprender y que puedan, digamos, tener más herramientas para lograr ese traspaso generacional, que es tan difícil lograrlo. Y bueno, desde el punto de vista del asesoramiento tratamos de contribuir en eso. Así que bueno, a disposición de todos cuando necesiten algo. Bueno, muchas gracias Daniel, muchas gracias a todos, y bueno, los esperamos para la próxima.
Muchas gracias. Adiós.